Vamos a continuar con el tema que dejamos la clase pasada. Bien. Bien. Una cosita más de lo que comentó Gastón y de lo que vimos como el rol. Vamos a ver más en detalle una de las presentaciones ya creo que caen en el segundo semestre, es todo el rol del CIO, ¿no? En lo cual continuamente, año a año, le vamos agregando cosas, así que muchas de estas cosas lo vamos a volver a rever en esa clase. Nada más quedaba por el trabajo práctico y siempre queremos que entiendan un poco del rol lo antes posible, aunque seamos reiterativos después a lo largo del año. Bien, la clase pasada habíamos quedado en lo que era la política organizacional dentro de las compañías. A ver, ¿quién me puede recordar o quién me puede comentar qué eran las políticas organizacionales dentro de la compañía? Alguien que se anime a contar algo, vamos. O qué les quedó, o qué no es una política. ¿Por qué las compañías tienen diferentes políticas organizacionales? Acuérdense, son todas las normas y la responsabilidad que tiene cada área dentro de la organización. ¿Bien? Es lo que termina siendo la ley de cómo funciona la reglamentación de las leyes laborales y más, pero dentro de lo que es la compañía. ¿Lo dije bien? Honorable miembro de la Cámara Estas normas y leyes que surgen dentro de la política organizacional son las que todos tenemos que cumplir y en donde mejor escritas estén, más detalladas estén. El otro día estuvimos viendo algunas que me ha tocado pasar y cumplir, relativo a viajes, relativo a compras, relativo a hoteles, relativo a manejo de la flota de autos de compañía, cómo se resolvía eso en cada país, depende del cargo jerárquico qué coche le correspondía, y después las obligaciones que tiene que tener cada uno, ¿no? Porque en esa política organizacional, de cierta forma, les va diciendo cómo tienen que comportarse y cuando se comportan por fuera de esas políticas organizacionales, puede llegar a devengar en una causa de despido con causa, ¿no? Es decir, con justa razón. Es decir, mire, usted tenía que hacer esto, esto y esto, y hizo esto y esto y esto, que bueno, está en contra de lo que la compañía o en contra de su trabajo que tenía que hacer o no lo hizo de la forma adecuada, ¿no? Es complejo, es complicado y demás, pero bueno, digamos, son las normas que rigen todo ese, más las normas legales que hay de lo que es el comportamiento normal dentro de una compañía, ¿no? Es decir, ni hablar si ustedes se están comportando mal con alguna cuestión económica, están contratando mal por tener alguna ventaja con algún proveedor. Eso ya lo dicen las normas en general, ¿no? Muchas veces, a veces no están escritas, pero bueno, son causas de despido ya justificadas porque ya infringen la ley, la ley de trabajo, la ley, digamos, otro conjunto de leyes ya para toda la sociedad. Bien, habíamos empezado a hablar de la cultura organizacional. ¿Qué era? ¿Qué se acuerdan ustedes que era la cultura organizacional? ¿O qué entiende que es la cultura de una organización? Es como el conjunto de creencias que tiene cada individuo que forma la organización. Bien, sí. ¿Alguna otra cosa más? ¿Qué es la cultura organizacional? Es lo mismo que la cultura de un pueblo, ¿no? Digamos,
¿Qué otra cosita pueden comentarme que es una cultura? Valores, tradiciones, cómo se manejan, cómo interactúan entre ellos, digamos, dentro de la Bien, organización, ¿bien? exactamente, sí, pueden estar en el mismo contexto país, ciudad, pero las empresas tienen culturas distintas internas, ¿bien? Cómo se comportan, esto que decías. ¿Eh? A veces están muy ligadas a la misión y la visión, ¿no? Digamos, pero bueno, al final la cultura, que es lo que hace funcionar la compañía, se termina plantando desde el momento de la concepción de la compañía y después cuando surgen las políticas o surgen, digamos, de recursos humanos, de contratación y demás. Una de las cosas que se fijan que uno se fija mucho cuando va a contratar a una persona nueva es cómo calza dentro de la cultura de la organización, ¿bien? Desde un montón de puntos de vista, porque si no calza dentro de la cultura de la organización, ya digamos, difícilmente tenga un buen comportamiento interno, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la cultura organizacional? Son las suposiciones fundamentales, invulnerables e incuestionables que definen sus metas y productos. ¿Puede llegar a ser la misión? Sí, digamos. La misión puede definir la cultura de la compañía. Hay compañías que tienen una misión muy clara, como habíamos comentado otra vez, es otorgar los mejores productos de limpieza del continente. Bien, eso ya tiene que haber una cultura de producción, cómo se debe producir, cómo y dónde, para quiénes, con qué calidad. Bien, son un montón de suposiciones que toda organización, hablamos de organización económica, pero hablamos de una organización política, hablamos de una organización cultural o deportiva, digamos, que tiene ya su cultura, ¿no? Es como que a veces en la parte política se ve más, ¿no? De cuál es la cultura, cuáles son algunas cuestiones que ya son propias de cada partido o de cada grupo, ¿no? Y a la larga se ve en todos lados, se ve en organizaciones donde, digamos, el culto a la calidad, el culto a la producción, a mantener los costos bajos. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a la cultura organizacional. Puede ser una poderosa fuerza unificadora como también una restricción al cambio. Tener una cultura de muchos años y muy arraigada, a veces, digamos, como lo dice ahí, ¿no? Coercionada puede ser un exponencial muy importante para producir, para dar un servicio, pero también cuando tengo que cambiar algo en la cultura tiene un peso muy grande. Fíjense qué pasa con la iglesia, ¿no? Digamos, es una organización, al menos la iglesia católica, ¿no? Es una organización de muchísimos años, de miles de años, no sé cuánto tiene, pero ya tendrá más de 2000 años. Digamos, no sé exacto cuánto puede llegar a tener esa organización cultural, con lo cual, digamos, van manteniendo una cultura, van teniendo, y cualquier cambio es súper complejo que lo adapte, digamos. Fíjense, no sé, yo le digo porque es una de las organizaciones que más lenta ha cambiado a lo largo de todos los años, desde que nosotros éramos chiquitos hasta ahora, ¿no? Y de hecho han aparecido otras religiones o otras organizaciones de culto que, bueno, que le han ganado clientes, ¿no? Porque no tenían esa cultura tan restrictiva y demás, y bueno, fueron buscando las diferentes cuestiones para conseguir, digamos, seguidores y demás, porque a la larga cualquiera de estas organizaciones tratan de, bueno, de mantener también y de crecer cada una por su camino, ¿no? Que piensa que es la mejor forma. Bien, los entornos organizacionales
las organizaciones y su entorno tienen una relación recíproca. Todas las organizaciones se van a comportar muy dependiente del entorno en el cual estén funcionando. ¿Bien? No es lo mismo una fábrica en pleno desierto de África, una fábrica en el sur de Argentina, una fábrica en el medio de China o en el sur de China, en una de las partes más productivas del mundo. Productivas no, perdón, de máxima producción, que es completamente distinto a ser productivo. Además, tienen un entorno muy relacionado con... Las organizaciones tienen un entorno que está muy relacionado. Las organizaciones están abiertas y dependen mucho del entorno físico y social, ¿bien? Muchas organizaciones influyen directamente en sus entornos. Por ejemplo, acá en La Plata, YPF ha influido tremendamente. Hay 2 ciudades, Berisso y Ensenada, que, digamos, han sido influenciadas en un 100% por esas organizaciones, ¿bien? El entorno generalmente cambia más rápido que las organizaciones, es decir, los entornos pueden ir evolucionando y las organizaciones, por su cultura o por su forma y demás, bueno, se van adaptando más lentamente a esos cambios. Y bueno, para esos cambios, toda la parte de IT, digamos, puede ser un instrumento del análisis de entorno y actuar como una lente, es decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar a continuar acompañando el entorno a las compañías para que no se queden atrás, ¿no? Y ahí viene todo lo que siempre hablamos de la transformación digital y de la evolución. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué las compañías ya no trabajan como hace 10 años? Porque el entorno va cambiando. Empiezan a cambiar las costumbres, salen algunas otras tecnologías disruptivas, empiezan a cambiar las formas y demás. Así que bueno, ahí está el IT como un instrumento de análisis del entorno. ¿Cuáles son los entornos de una organización? La organización está inmersa y el entorno son, bueno, todo lo que es la restricción y los recursos que son del medio ambiente, ¿no? Después tengo el entorno, el gobierno donde la empresa o la organización se desempeña su actividad. Después tengo los competidores, después tengo los clientes, después tengo las instituciones financieras. ¿Ustedes creen que son importantes las instituciones financieras para el comportamiento de cualquier organización? ¿O no? Si no estarían, no, digamos, las empresas serían más sanas. ¿A qué se refiere con instituciones financieras? ¿Solamente a bancos o cualquier grupo de inversores? No, digamos, todo incluido a bancos, a conjunto de inversores, como le quieras llamar, ¿no? Y yo calculo que tiene un rol fundamental porque proveen muchas veces el capital para hacer nuevas iniciativas y emprendimientos. Exactamente, porque, digamos, sin un sustento financiero que organice eso, es decir, si yo, por ejemplo, no tuviera una entidad como la bolsa, bien, no, me sería bastante complicado salir a vender mi empresa por partes y convencer a miles de personas que me compren una acción, ¿no? Entonces hay, como bien decís, toda la parte de financiación, la parte de analizar el riesgo, la parte de invertir en alguna organización. Muchas instituciones financieras automáticamente invierten en diferentes organizaciones, son bastante fundamentales. El entorno también cultural de donde estoy haciendo, ya no hablamos de la cultura de la compañía, sino de la cultura del entorno que estoy. Y después también hay otra cosa importante, que es la tecnología del conocimiento, los sistemas que son muy importantes en el entorno. Digamos, si no se tiene ese conocimiento en el entorno, es muy difícil que las organizaciones se vengan, se establezcan y demás. Muchas organizaciones, muchas empresas vienen a radicarse en un entorno argentino que, digamos, políticamente, financieramente es bastante hostil, por siempre,
Pero bueno, ¿qué pasa? Hay recursos, hay conocimientos, hay una tecnología del conocimiento ya implícito en la sociedad, que bueno, se fue creciendo así, ¿no? Ese es un plus que tiene nuestro país y que no es un tema menor. Entonces, lo que son capaces también los entornos modelas a las organizaciones. Y bueno, y de cierta forma también ayuda a cambiarlos por completo, o también el entorno ayuda por cambiar por completo a ese entorno. Bien, y bueno, y como habíamos dicho, las tecnologías ayudan mucho a eso. Profe, los proveedores también, ¿no? Son parte del entorno. Sí, exactamente, sí. Acá no lo habíamos puesto, pero sí. Lo que pasa es que acá se está viendo más como, digamos, el entorno de la sociedad, ¿no? Es decir, todo lo que hay en la sociedad que hace a mi entorno, digamos. A los proveedores lo puedo meter ahí adentro de tecnología del conocimiento, pero sí, es un buen punto y es válido. Y digamos, los proveedores, o como a mí me gusta llamarlos, ya socios de mi trabajo, es de más, porque no los puedo tener como empleados porque no podría comprar varias de las consultoras de las que trabajamos y nos ayudan y nos proveen hardware y software y bueno, y soporte de infraestructura en todos sus niveles, y bueno, los considero más bien un socio, ¿bien? De nuestro área. Por eso es responsabilidad nuestra como máximos responsables buscar el partner ideal para cada una de las situaciones que nos pasen en la compañía, ¿no? Muchas veces, después más adelante lo vamos a ver, muchas cosas se terciarizan, es decir, porque ya se comoditizan. Es decir, no tiene sentido que yo, por ejemplo, hoy tenga un servidor de correo electrónico dentro de mi organización, ¿no? Que tengo que tener un buen ancho de banda, tengo que tener servidores, tengo que tener continuidad de energía, tengo que tener backup, tengo que tener un montón de cosas, donde hoy el tener correo es fundamental, tiene que andar, porque es como la luz, tiene que andar, pero, digamos, es un commodity, se lo voy a comprar a aquel que me dé más seguridad y más continuidad de servicio, ¿bien? Entonces trato de no perder tiempo en esas cosas. Bien, ahora ya vimos de las organizaciones, vimos un poco cómo estaban formadas. ¿Se acuerda que hablamos de que las organizaciones estaban formadas por un conjunto de rutinas que formaban procesos y esos procesos permitían generar un bien o un servicio o gestionar la compañía en todos sus aspectos? Después vimos un poco el marco normativo, es decir, lo que hablamos de digamos, el conjunto de leyes que rigen a la compañía, como ser sus políticas organizacionales. Y bueno, y también vimos ahora cómo las compañías interactúan con el entorno. Y ahora vamos a empezar a ver una parte de cómo están estructuradas las compañías. ¿Bien? ¿Alguien se anima a contarme a ver cómo está estructurada alguna de las compañías que trabaja, o alguna de las compañías que tengan conocimiento por familiares, por la compañía que trabaja y demás? ¿O cuáles son las estructuras organizativas típicas? A ver, alguno que me comente alguna. En mi caso, yo trabajo en Accenture y es una compañía global. Está, digamos, dividida organizativamente en regiones, en países, y después por tipo de servicio que brinda, digamos. Después, bueno, internamente, obviamente, tenemos el organigrama con todo el personal, pero o sea, quería resaltar eso, que está, digamos, cómo divide la empresa, cómo está, digamos, dividida es a nivel regional, perdón, geográfico, y después a nivel de servicios que brinda. Fíjense que
¿Qué diferencia que hay cuando una organización tiene un gerente general, tiene una estructura donde todas las gerencias que hacen funcionar a la compañía está? Fíjense qué diferencia hay en este tipo de organización, ¿no? Seguramente ya después en cada país, en cada negocio, en cada región ya tendrán su organigrama propio, que será obviamente un organigrama jerárquico. Pero fíjense cómo se mezclan varios modelos, ¿no? Cómo se mezclan diferentes tipos de estructuras organizativas, ¿no? Inclusive se da la paradoja que, no sé si tu caso, Ignacio, ¿no? Sí. Podés llegar a tener 2 jefes, ¿no? Sí, de hecho los tengo. Sí, y como vos decías, o sea, hay, digamos, jefes o gerentes a nivel regional, a nivel país, bueno, globales. Es una estructura muy grande, pero sí, está organizada de manera jerárquica y, bueno, con referentes y responsables por cada nivel. Sí, inclusive Accenture, para los que no conocen, es una de las empresas de IT más grandes del mundo. Creo que ya está pasando a los 300.000 empleados, ¿no? Sí, por lo menos en Argentina somos casi 10.000. Bien, imagínense la dimensión, ¿no? Me animaría a decir, sacando las empresas del Estado, que es posible que junto ya con Globan y con Mercado Libre sean de las empresas que más empleados tienen, ¿bien? A nivel Argentina. Provee muchísimos servicios de IT y posee muchísimo nivel de servicios de outsourcing de procesos completos, ¿bien? Entonces, bueno, no han ido evolucionando mucho su negocio, pero bueno, han ido desarrollando su negocio en base a toda la parte tecnológica. Y de hecho ha cambiado su modelo de governance y demás, porque Ignacio, no sé si sabías que Accenture hace ya unos 10 o 15 años tenía una estructura organizativa que cada 2 años todos los empleados son evaluados y si no subían en la pirámide era up or out. Es decir, si no subías en esa pirámide, estabas afuera. ¿Bien? Entonces Sí, empezaba por una parte, perdón. Sí, no, tal cual, está así entiendo. Seguramente alguna línea y demás sigue dentro de la compañía, pero bueno, las líneas de la pirámide más altas ya son los que empiezan a vender servicios, los que empiezan, en el medio de la pirámide están los gestores de proyectos, más arriba ya se van a los que son casi pura venta y gestión de grandes cuentas, ¿no? Entonces, si no se sube y si no se va cumpliendo los objetivos y demás, cada 2 años están afuera. Pero, ¿qué pasó? Tuvieron que hacer un cambio muy grande porque tienen un negocio muy, muy grande de mucha subcontratación de temas técnicos. Es decir, yo cuando trabajaba en BBVA teníamos 60 personas de Accenture que estaban distribuidas en varias tareas operativas, que terminan siendo recursos que no están pegados al negocio, que no están vendiendo proyectos, que no están pensando cómo producir y vender más, sino que están resolviendo cuestiones técnicas y son recursos muy válidos tanto para el cliente como para la compañía. Bueno, y tuvo que cambiar parte de su estructura y demás para tener ese modelo de carrera operativa técnica abierto y no se le vayan los mejores recursos, ¿bien? Porque ¿qué pasaba? Los buenos recursos técnicos y demás, que Accenture tiene muchísimos ingresos por hacer trabajo con esos recursos técnicos, se le estaban yendo. Entonces, a nivel internacional estaban teniendo y bueno, cambiaron su estructura organizativa y demás para adaptarse a esos cambios que el mercado iba requiriendo, ¿no? Pero bueno, ha perdido muchísimo negocio porque se le ha ido muchísima gente. Muchas veces el negocio de la consultoría depende mucho de los recursos que están, ¿no? Cuando ustedes a veces, digamos, uno cuando va a ejecutar un proyecto y contrata a una de estas compañías grandes, obviamente que son caras y demás, pero bueno, a la larga está comprando lo que es chapa, es decir, que entienden que lo que esté por detrás se va a solucionar, ¿bien?
por el poder mismo de la compañía y por el interés que la compañía tiene siempre de, bueno, vender un buen proyecto y determinar que sea exitoso, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a la presentación. Tenemos diferentes tipos. Esta parte es un poco pesada porque es un poco teórica, ¿no? Tenemos diferentes tipos de estructuras organizativas que van determinando su competitividad, ¿no? Muchas compañías a veces pueden ir cambiando el tipo de estructura organizativa en la medida que va evolucionando o involucionando su negocio. ¿Bien? Entonces, bueno, digamos, tenemos por ejemplo, tenemos casos de estructura simple, tenemos casos de burocracia máquina, ahora vamos a ir viendo cada una. Después tenemos organizaciones que son de burocracia profesional. Y fíjense cómo en la parte de arriba está como la referencia de qué son cada uno de esos gráficos. Y en el resto de los gráficos organizativos es como la importancia que va teniendo. Por ejemplo, el punto 3, el 1, 2 y 3 es el núcleo de la operación y el ápice estratégico que tiene. Fíjense que en una estructura simple es muy bajo el ápice estratégico, pero es muy fuerte el núcleo de operaciones, ¿bien? Esto es una típica compañía, es decir, tengo un objetivo estratégico muy bien definido y la compañía está formada por un núcleo operativo muy grande, ¿bien? Entonces, bueno, hay otras formas también de organización que son la forma divisional y otras formas que son la de holocracia. Ahora vamos a ver con ejemplos qué tipos de empresa empiezan a caber en cada una de ellas, ¿no? Empezamos por lo que es el emprendedor. Ya saben lo que es un emprendedor, ¿no? Es un negocio pequeño que inicia operaciones, puede ser en pequeños entornos que cambian con rapidez, es una estructura simple. Acá hay unos ejemplos exitosos, ¿bien? Estos tipos, después tenemos, depende de su estructura organizativa, lo que son los burócratas máquinas, ¿bien? Lo que habíamos hablado como el segundo tipo de organización es el emprendedor. Es una organización simple, tiene una estructura muy operativa y una estrategia. Ya cuando hablamos de burócratas máquinas, son empresas manufactureras medianas, que el entorno cambia con lentitud, pero la empresa mediana sigue produciendo lo mismo, ¿bien? Genera productos estándar, está dominado por un equipo administrativo centralizado, son las organizaciones, digamos, más establecidas, como puede llegar a ser una fábrica automotriz, una fábrica de acero, digamos, una fábrica de electrodomésticos. Siempre, de cierta forma, una fábrica de electrodomésticos y más, medio que, digamos, ha cambiado el entorno, pero el funcionamiento de la compañía no ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿bien? Las fábricas, toda la parte fabril siempre es el día de hoy que más o menos sigue teniendo la misma estructura, ¿bien? Esas son las que se denominan burócratas máquinas. Después tenemos otro tipo de las estructuras organizativas que son de burocracia divisionada. Son las grandes compañías del Fortune 500, tienen una combinación. No solo producen artículos de forma estándar, es decir, no solo son empresas burócratas de máquina, sino también que pueden tener dentro de la misma compañía otro tipo de productos o servicios complementarios, ¿bien? Y bueno, todas gestionadas por alguna oficina central. Bueno, fíjense que ahí está, y empezamos a tener las grandes compañías, ¿no? Y fíjense la paradoja que se ha dado, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, este es un gráfico del 2016, cuáles son las compañías más grandes del mundo, ¿bien? ¿Sabían ustedes que Walmart es una de las compañías más grandes del mundo y fue por muchos años la más grande del mundo?
Bien, ¿qué pasó con las empresas tecnológicas, que ahora son muy importantes? Fíjense, hace 4 años donde estaba Apple con el tamaño que tiene Apple, ¿no? Pero bueno, hay muchas empresas que ustedes la conocen, por ejemplo, la Royal Shell, fíjese el tamaño que tiene. Después están las empresas chinas, bueno, porque son las empresas de petróleo y las empresas energéticas, ya por lo que es China como país. Y fíjense que después ya empiezan a aparecer las automotrices por sobre las tecnológicas. ¿Bien? Bueno, cómo ha ido evolucionando año a año esa escala, en donde fíjense que ya empiezan a subir algunas tecnológicas, ¿bien? Pero bueno, las que son de consumo masivo, las petroleras y demás siguen siendo las más grandes, ¿bien? Bien, ahora vamos a ver los otros tipos de las que nos quedaban, las que son de burocracia profesional, las que se denominan burocracia o profesional. Son ahí ya las que se dedican generalmente a servicios, ¿bien? Y a servicios que están siendo brindados por profesionales, donde su fuerza activa, su principal fuerte, son los profesionales que trabajan en ello, más que las maquinarias, ¿bien? Entonces ahí podríamos entrar en las estructuras organizativas de los despachos legales, los sistemas escolares, universidades, todo lo que sea enseñanza, los hospitales y todas las organizaciones que se basan en el conocimiento de sus profesionales para brindar un servicio, el que sea, ¿bien? Obviamente que la tecnología en cada uno de ellos es importante, pero bueno, este tipo de estructuras organizativas, de burocracia profesional, digamos, tienen unos nombres en inglés, pero bueno, son estos tipos de organizaciones. Y después la sadocracia son las empresas de consultoría, organización de fuerza de trabajo que debe responder a los entornos que cambian con rapidez. Yo en una estructura organizativa de tipo adocracia, las consultoras que continuamente van cambiando, por ejemplo, si yo estoy en una consultora como estaba Deloitte y demás, que continuamente van cambiando las leyes, todo su personal tiene que estar bastante capacitado para ir a ayudar a sus clientes ante un cambio normativo y legal. Todos ese tipo de organizaciones están muy basadas en responder a los entornos que cambian con rapidez. Fíjese que ustedes, de cierta forma, estos tipos de organizaciones como adocracia, cuando algo cambia del entorno y ustedes tienen que hacer algo de un cambio del rol laboral o de compañía, necesitan ayuda inclusive a veces para entender por qué hubo un cambio de ley y demás. Es decir, bueno, pero esto está cambiando y yo siempre estuve haciendo esto, ¿por qué no me ayudás a ver cómo me puedo adaptar al cambio? Bueno, estas son las compañías, muchas de ellas ya estábamos hablamos recién de Accenture, hablamos de Gartner, hablamos de IDC o de Forrester, que son, bueno, las grandes empresas de consultoría más pegadas al mundo de IT. Bien, hay otras consultorías empresas que son más famosas en otros ámbitos, por ejemplo, como McKinsey o de Boston Consulting Group, que son más orientadas a la parte estratégica de las grandes compañías. ¿Bien? Porque imagínense que hasta el banco dice, bueno, ¿quién de ustedes me puede ayudar a ver qué va a hacer el banco, para ver qué tengo que hacer los próximos 20 años? ¿Bien? Y bueno, todas las grandes compañías trabajan con empresas de consultoría que los van ayudando a tener a resolver diferentes tipos de inquietudes, porque dentro de la organización, normalmente la gente que se tiene y los recursos que se tienen son para brindar el servicio a lo que se dedica esa empresa, ¿no? Esa organización. No tiene gente que está pensando a ver qué va a pasar dentro de 20 años con un montón de variables que están en juego. Por eso las empresas de consultoría nos pueden ayudar en un montón de ámbitos. Son de una estructura orgánica para que la coordinación depende de la adaptación mutua entre sus expertos y que están altamente capacitados y altamente especializados, ¿no? Se dedican a eso. La parte más importante de la empresa en este tipo de estructuras organizativas
como también en la de burocracia profesional que le había comentado, es su equipo. Bien, acá terminamos un poco con lo que es, a ver cómo vamos con ahora. Bien. Terminamos un poco con lo que es la estructura de un repaso, porque seguramente muchas de estas cosas ya la habían visto, de lo que es las organizaciones. Ahora vamos a hablar un poco de estrategia. ¿Qué es la estrategia? Bien. A ver, ya seguramente lo han visto en más de una materia, han escuchado mucho al respecto. A ver, en sus palabras, ¿quién se anima a contar qué es la estrategia? Le tengo que explicar a mi abuela que tengo una estrategia buenísima para mi empresa, o para cómo quiero terminar mi carrera, o tengo una estrategia muy buena para, no sé, mis próximas vacaciones. ¿Qué es la estrategia? ¿Quién me lo puede decir? Yo acá tengo una definición que es una de libro y demás, que suena bonito y todo, y digamos, hay 100 libros o 200 libros y bueno, voy a encontrar parecidas, ¿no? Pero para usted... Yo creo que es la forma en que vos pensás cómo encarar o cómo hacer una actividad o lo que quieras. Bien, bien, eso podría llegar a ser un plan de acción. Pero bueno, es válido el comentario y tiene algo de eso también. A ver, algo en criollo, anímense, ¿no? Digamos Una idea para llegar, la idea para llegar a un fin. Una idea para llegar a un fin. Bien. Una estrategia puede ser un análisis que se haga del entorno, no solamente una idea, sino también considerar los factores de riesgo y bueno, también como lo que vemos cuando hacemos el análisis FODA, ver las oportunidades y en base a eso hacer un plan a largo plazo. Sí, podría ser algo. Yo ahí sí me bajaría más a lo que es un plan. Digamos, la estrategia es un poquitito más. Pero bien, me gusta. Puedo agregar que tiene que ver con la perspectiva que vamos a tomar a la hora de solucionar el problema o plantear el plan de acción, porque uno puede tener muchas soluciones, pero la estrategia nos va a definir cómo sería la cultura de la toma de decisiones detrás y cómo vamos a armar. Podemos armar algo más agresivo, algo más pasivo, algo más que ataque directamente, algo que sea más estructural. Entonces, eso depende de la estrategia, no tanto del cumplimiento de los objetivos en sí. Bien, también, muchísimo, muy bien. Sí, hay muchas cosas que sí forman parte de la estrategia. Bueno, acá una de las definiciones un poquito más bonita, bien de libro y demás, nos dice que es un conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos que forman una secuencia lógica de pasos o fases a ser ejecutadas que permiten alcanzar los objetivos planeados con efectividad. Es decir, la compañía definió una serie de objetivos y yo a través de la estrategia la planifico para cumplirlos, esos objetivos, ¿no? Digamos, son procedimientos, secuencias, pasos, fases, como le quieran llamar, para cumplir ese objetivo definido. ¿Bien? Bueno, acá vamos así no se me duermen, ¿no? Vamos ahí a participar de la encuesta. Vayan ya al sitio si alguno tiene la app descargada o directamente por web. Ahí yo les habilito esta encuesta. Bien. Y ustedes díganme a ver cuáles de ellos les apareció ya. Ahí está. ¿Cuáles de ellos piensen que definirían la estrategia? ¿Bien? Ahí veo ya que están votando, que están eligiendo. Vamos a tomarnos unos minutos, unos 4 o 5 minutos.
Es decir, ¿cuáles piensan ustedes que está más cerca de definir a una estrategia? Bien, me gusta porque ya tenemos más de la mitad de las respuestas. Ya respondieron más de 35 personas. Ahí vamos, 37. Vamos, anímense que somos 50 y pico, vamos. Bien, bueno, la tendencia se mantiene bastante estable, ¿no? Digamos, acá no hay porcentajes ni nada, simplemente es un cálculo digamos, basado en 3/3 de quiénes son los que eligieron cada una de ellas para definir la estrategia, ¿bien? Bueno, bien. La estrategia la podemos definir como, habíamos dicho cuáles de ustedes definirían la estrategia, y lo que yo le digo que todos esos se pueden definir como estrategia, ¿bien? Y algunas definiciones más también. De hecho, está muy definido cuáles son las 5 P de la estrategia, que son, digamos, en inglés, pero bueno, se hacen una traducción parecidas para que en castellano sean estas palabras, que ayudan a comprender las distintas definiciones. Todas esas que vimos, más todas estas que están acá, se pueden definir como cuestiones, como estrategia. Es decir, cuando hablamos de plan, ¿qué hablamos cuando hablamos de plan? Es una especie de curso, acción, consistente determinado, una guía, una serie de guías para abordar una situación específica. Eso es una estrategia que la estoy tomando como un plan, pero es una estrategia, ¿bien? La estrategia como pauta de acción. ¿A qué se refiere cuando hablo como pauta de acción? Se refiere a la estrategia de ver a ver qué maniobra hago para ganar una partida. ¿Bien? También es una estrategia. Aquí está la verdadera estrategia y que se toma como plan, es decir, la intención real, es la amenaza, no la expansión. Es decir, yo depende cómo vaya estando con el entorno, la situación que tenga mi empresa o la organización o lo que sea, la estrategia puede ser como una pauta de acción porque yo me siento amenazado por algo, ¿bien? Cuando hablamos de estrategia como patrón, es decir, como patrón es como secuencia, ¿no? Es decir, es un modelo, específicamente un patrón en un flujo de acciones. Patrones, digamos que siempre mantiene un mismo comportamiento, ¿bien? La estrategia es consistente con el comportamiento, tanto si es intencional como si no lo es, ¿bien? La estrategia como posición, es decir, yo tengo que hacer tengo una fuerza, es la fuerza mediadora o el acoplamiento entre la organización y el medio ambiente, entre el contexto interno y el contexto externo. ¿Cómo defino esa estrategia respecto a la posición que quiero tomar? ¿Bien? Y la estrategia como perspectiva, su contenido implica no solo la selección de una posición, sino una manera particular de percibir el mundo. ¿Bien? Todas estas
digamos, definiciones nos ayudan a comprender las distintas formas de definir la estrategia. ¿Bien? ¿Cómo entienden ustedes que se pueden identificar las ventajas estratégicas dentro de una compañía? ¿Las compañías tienen diferencias de ventajas estratégicas? ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí, porque a algunas empresas les van mejor que a otras. Es decir, logran una ventaja competitiva. Es decir, que tienen una estrategia, ¿bien? Para llevar eso adelante. ¿Cómo se puede analizar una empresa e identificar sus ventajas estratégicas? ¿Cómo entenderían ustedes que puedo analizar las empresas e identificar su ventana estratégica? Hay herramientas que me permiten hacer esto, ¿bien? ¿Cómo se puede desarrollar una ventaja estratégica para su propia empresa? Es decir, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo identifico aquellas ventajas que tiene mi compañía para desarrollar una estrategia en mi misma empresa con mis cuestiones que yo sé que hago bien, ¿no? Es decir, estas herramientas, las herramientas que tengo, esas preguntas, arrancan con los modelos que ya muchos de ustedes lo pueden conocer, DAF o FODA, depende si está escrito en castellano, en inglés, en castellano latam o en castellano español. Y también otra herramienta que nos puede ayudar mucho a ver las ventajas competitivas que tienen las compañías es las fuerzas competitivas de exporte y la cadena de valor. ¿Bien? Bueno, ¿en qué consiste cada una de ellas? Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a dejar la clase de hoy acá. Bien, recién escuché que alguno de ustedes comentó que era un DAFO y que era un FODA, ¿no? Entiendo que, bueno, ahora vamos a ver qué es cada uno. ¿Alguno escuchó otras herramientas de análisis estratégico como la fuerza de exporte o lo que es la cadena de valor? Aunque sea si lo escucharon, no le estoy diciendo si le suena, después vamos a ver qué es, digamos. Pero bueno, son herramientas que me ayudan a hacer un análisis estratégico de las organizaciones y muchas veces, en menor medida, me pueden ayudar a hacer un análisis estratégico hasta de un área, ¿bien? Es decir, si yo uso un FODA para estar dentro de la empresa y decir, a ver, bueno, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades de mi área y demás, cómo puedo mejorarla, también me sirve estratégicamente para desarrollar un área pequeña, ¿no? ¿Me han escuchado? ¿Saben quién es Porter? ¿Escucharon alguna vez algo? ¿Es un médico, un escritor? ¿Lo conocen a Porter o escucharon algo relativo a él? Bueno, bien, vamos a ver algunas de ellas. Muy por arriba, bien. Bueno, recién hablamos de cuáles son las herramientas para identificar las ventajas estratégicas y vamos a empezar con qué es un DAFO, ¿bien? El DAFO representa uno de los métodos analíticos más clásicos del área de estrategia. Es casi por su facilidad de comprensión, por su facilidad de ejecución en muy alto nivel, es uno de los más utilizados y clásicos para entender e identificar o ayudar a definir la estrategia de una compañía. ¿Bien? Acuérdense que muchas de estas cosas, cuando yo defino la estrategia, cuando defino una misión y demás, hay mucha metodología por detrás que se hace para llegar a guiarme a llegar
a entender y definir algunas cuestiones. Constituye un buen indicador del enfoque dinámico a que todo el análisis estratégico debe responder. Consiste en analizar el contexto competitivo de la empresa desde dos puntos de vista, el externo y el interno. Por ahora no me meto en el entorno, pero me meto en el entorno como si fuera, por ejemplo, si me voy a la política, si me voy a las leyes que hay en el país y demás, es un condimento externo que, bueno, lo pondré como una amenaza o una ventaja. Pero los dos puntos de vista a analizar es fundamental, son el externo y el interno. Es una herramienta analítica que nos permite visualizar la situación competitiva de una empresa en su sector. Si yo analizo dos compañías y hago el análisis de la debilidad, de amenaza, de la fortaleza, de las oportunidades de las dos compañías, puedo ver cuál es la similitud, o si yo lo analizo y soy parte de una de ellas, puedo ver cuáles son las fortalezas de la otra compañía que me gustaría adoptar en las mías, ¿bien? Lo que tiene esta herramienta de bueno es que se puede hacer en el nivel de profundidad que quieran. Hay empresas que contratan a una consultora para hacer su análisis DAFO o FODA. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, sí, ¿cuáles son las oportunidades que tengo? No lo sé. No las veo las oportunidades. Bueno, tengo que ver a alguien o algún facilitador o algo que me ayude a descubrir esas oportunidades que va a llegar a tener mi compañía. Entonces, posiblemente esté en un proyecto 3 o 4 meses solo para definir las oportunidades que tengo. Pero también la herramienta me dice que yo, siendo un externo o algo, puedo analizar o puedo tener una primera impresión de un análisis estratégico básico de una compañía. ¿Bien? Una de las ventajas claras de este análisis es que el esfuerzo se dedica a esta discusión analítica facilita enormemente el planteamiento posterior del qué debemos hacer ante esta situación, al tener en cuenta la evolución del entorno y de la estrategia a seguir. Es una de las más utilizadas. De hecho, cuando hacen sus planes de negocios para expandirse o algo, digamos, un DAFO es un poco la visión global que todo un poco el mundo entiende, ¿no? Bien, bueno, una aclaración según cómo se escriba y demás, porque es un DAFO, son las iniciales palabras, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Según el orden en el que dispongamos las palabras o el idioma, surgen los acrónicos distintos. Es decir, FODA o DAFO es en español, pero si vamos a, como se dice en inglés, es WOT. ¿Bien? Y eso es muy importante a la hora de hacer alguna presentación o algo, depende quién tengan de otro lado las palabras a utilizar. Bueno, acá está todo lo que es el análisis externo. Desde la vertiente externa de la empresa se analizan los hechos, acontecimientos y tendencias, que pueden ser clasificados como oportunidades o amenazas, ya que condicionan el escenario futuro del sector y por lo tanto su supervivencia y rentabilidad. Bien. Se tienen en cuenta aquellos factores que influyen en todas las empresas que compiten en el sector. Se orienta a una tarea de análisis de la perspectiva de los intereses, las circunstancias que afectan a la empresa en esta parte del análisis. ¿Bien? Acuérdense, es muy orientado a todo lo que tenga que ver con fortalezas y debilidades externos, del análisis externo, pero lo mismo también para la parte interna, cómo estoy cara adentro. ¿Bien? Es decir, internamente se analizan aquellos hechos que pueden ser evaluados como fortalezas o debilidades de la empresa. Muchas veces es muy, muy difícil, digamos, tanto establecer las fortalezas reales como las habilidades. De hecho, muchas de las compañías, cuando se hacen los primeros análisis y las primeras entrevistas, varios gerentes de un mismo nivel entienden que la compañía tiene diferentes fortalezas para hacer lo que hace. Y normalmente, toda organización o toda compañía tiene muy pocas fortalezas que son las que la diferencian de la compañía. ¿Bien? Y bueno, y ni hablar de identificar las debilidades, ¿no? Digamos, imagínense si uno mismo tiene la habilidad de identificar
identificar su debilidad, la puede cambiar para mejorar. Es muy complejo dentro de las compañías identificar las debilidades, ¿bien? Después se hace especial hincapié en la comparación con los demás competidores, refiriéndose a las circunstancias observables, evitando evaluar una función de los buenos deseos, méritos anteriores, reconocimiento, trayectoria de la compañía. Es muy complejo cuando se hace un análisis interno de una compañía que fue muy exitosa y ahora, bueno, está ahí en el medio de la tabla, ¿bien? Entonces, bueno, es una herramienta que tenemos. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí le mandé un caso para que lo lean que se llama UPS, una transformación que hacen con la tecnología, los logros que tienen y demás, que se los mandé por Teams, les voy a pedir que lo lean y la próxima clase vamos a empezar a ver si me ayudan a hacer el DAFO de UPS basándonos en este caso. Un comentario de los casos. ¿Alguno conoce la metodología del caso o ha utilizado la metodología del caso? ¿Sabe qué es? No, profe. No. Bien, la metodología de enseñanza que estamos nosotros inclusive ahora practicando es una metodología de enseñanza, digamos que se llama, no lo llamamos cliente-servidor, pero digamos es donde alguien comenta, se basa en una exposición y en una experiencia real de una persona de más experiencia que sigue una política y hace una ponencia de cada uno de los temas. Este es el caso de la materia como la estamos llevando ahora. Pero hay otra metodología de enseñanza que se basa en la metodología del caso. ¿Qué es un caso? Es una representación lo más cercano a la realidad, una descripción que a veces puede ser que tenga algo guionado, que favorece a la discusión de todos los temas que se van a ver en la clase siguiente. Entonces, ustedes en un caso, que puede ser en este caso, le cuentan cómo UPS hizo una cierta actividad, es resumido, son 2 carillas, es de fácil lectura y demás, es como que nos sumerge en un hábitat para después desarrollar varios temas que queremos desarrollar en la siguiente clase, tomando como ejemplo, tomando como discusión y demás, algo que es un caso, que muchas veces puede ser real, otras veces a veces puede ser que tenga algo inventado y demás. Pero bueno, la mayoría de las escuelas de negocios cuando hacen cursos de posgrados están basados en este tipo de enseñanza. Es decir, hay un caso que pone una situación, describe un montón de situaciones que después pueden ayudar a la discusión para desarrollar los temas que el profesor quiere transmitirle, ¿eh? Así que nada, hay muchísima literatura y además son metodologías distintas de enseñanza. Son muy utilizadas en las escuelas de negocio. De hecho, todas las materias se basan en transmitir la enseñanza a través de la metodología del caso. Es decir, el profesor termina siendo una especie de administrador que tiene que lograr que los conocimientos preadquiridos y que quiere desarrollar se terminan plasmando en una clase y se terminan, bueno, de cierta forma resolviendo, ¿no? Pero bueno chicos, esto es todo por hoy. Los invito a pegarle una lectura, es de fácil lectura, son 2 carillas y demás. Y la clase que viene vamos a seguir con lo que son las herramientas de análisis estratégico. Profe. ¿Alguna consulta, algún tema que haya quedado que al principio no le dijimos de la clase anterior y demás? Bueno, nada, que tengan una buena semana. Cuídense que está bravo el tema. Y nos vemos la clase que viene. Listo, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.